Bueno, hoy estudiaremos dos temas muy importantes, los cuales son la lógica de proposiciones y la lógica de predicados. Bueno, veremos dos subtemas muy importantes, los cuales son, primero que todo, la diferencia entre la lógica proposicional o lógica de proposiciones y la lógica de predicados. Y seguidamente veremos cómo se formaliza la lógica de predicados. Bueno, continuemos. Antes que nada, recordemos que la lógica de proposiciones. La lógica de proposiciones es la que analiza las inferencias tomando las proposiciones como elementos atómicos. Es decir, se analiza la validez de las inferencias sobre las frases. Por ejemplo, no P y no Q, entonces no P o Q. Y la lógica de predicados. ¿Qué es la lógica de predicados? Bueno, la lógica de predicados analiza inferencias tomando en consideración lo que se afirma en cada objeto dentro de las frases o proposición. Sócrates era un hombre, todos los hombres son mortales, entonces Sócrates era mortal. Como vemos, Sócrates era un hombre y todos los hombres son mortales, estamos tomando como dos variables. Los ejemplos más básicos son los elementos, o sea, las variables, como ya les dije, de los que se afirma algo y los que se afirma de ellos. Y lo que se afirma de ellos, que son los predicados. Entonces tenemos que tener en la lógica de predicados bien definido eso, que es variable y que es predicado. Digamos, bueno, entremos allá, cuáles son las diferencias entre la lógica de proposiciones y la lógica de predicados. Bueno, la lógica de proposiciones tiene recursos expresivos muy limitados. Primero que todo, no nos permite identificar elementos que se repiten dentro de las oraciones. Por ejemplo, en la lógica de proposiciones, en la oración Frodo es un hobbit, la estamos tomando toda la oración, es decir, todo esto la estamos tomando como una variable P. Y en esta lógica nos impide que podamos separar esta Frodo y este hobbit como dos variables distintas. Acá pueden ver más ejemplos. Sam es un hobbit, Frodo tiene ojos azules, etc. Bueno, pasemos. Otro es que tiene recursos muy limitados, como ya lo hemos dicho, y no tiene recursos para tratar con ciertas partículas que tienen valor lógico, es decir, los cuantificadores de identidad. Por lo menos, como vemos aquí, los cuantificadores son todos, ninguno, algunos, etc. Y dentro de esta frase vemos que en la lógica proposicional lo toma igual, lo toma como una variable sola. O sea que los cuantificadores no los podemos sacar en otras variables aparte, no los podemos apartar de la oración. Esa es la desventaja de la lógica de proposiciones. Bueno, en consecuencia, hay muchos argumentos válidos que el encaje de la lógica proposicional no permite expresar. Como les dije, digamos, todos los hobbits habitan en la comarca, lo está tomando con la variable P. Ningún habitante de la comarca sufre de estrés como Q. Por tanto, ningún hobbit sufre de estrés. Por lo menos aquí vemos los cuantificadores, que es todos, ninguno y ninguno. Entonces, al formalizar esto, vemos que es P y Q, entonces R. Y lógicamente, los cuantificadores influyen en la formalización de esto, pero en la lógica proposicional no se hace caso omiso a esto. Entonces, vemos que el argumento es inválido dado que esta condición puede ser falsa, que debido a los cuantificadores, pero la lógica proposicional no tiene en cuenta esto. Una cosa que sí, el lenguaje que nos va a permitir recorrer todos esos elementos es la lógica de predicados, que también la podemos llamar lógica cuantificacional o lógica de relatores. Bueno, en la lógica de predicados, ya pasemos al segundo tema, que es cómo formalizar en la lógica de predicados. Bueno, la lógica de predicados mantiene las conectividades lógicas, es decir, no, y, o, la implicación y la doble implicación, pero en vez de constantes proposicionales construye expresiones más complejas por medio de símbolos, como son los individuos particulares, las propiedades y relaciones, los cuantificadores y las expresiones de identidad.
De aquí solo veremos el 1, el 2 y el 3. Bueno, ¿qué son los individuos particulares? Bueno, los individuos particulares son las expresiones que nos ayudan a identificar un individuo, un objeto o un lugar. En la mayoría de casos son nombres propios, es decir, como Frodo, Sam, Gondor. Esos son los objetos particulares. Es el primer punto del subtema que vemos. Hay algo que siempre, a menudo identificamos los individuos por medio de expresiones complejas, generalmente las descripciones definidas. Entonces, cuando tenemos una oración, hallamos la descripción, y cuando hallamos la descripción, de una vez sabemos cuál es el sujeto o el objeto particular, que es igualmente lo mismo. Bueno, las descripciones definidas son construcciones del tipo artículo determinado más sintagma nominal. Miremos un ejemplo: el portador del anillo, el mejor amigo del portador del anillo, etc. Entonces, por lo menos aquí, la torre oscura. Aquí identificamos cuál es el sintagma nominal, y vemos que el artículo determinado es este, la torre es el objeto particular. Bueno, en muchos casos las expresiones definidas es nuestro mejor o único modo de nombrar un objeto, como lo habíamos dicho anteriormente. Bueno, aquí llegamos a algo muy importante y que siempre debemos tener en cuenta: las expresiones que nombran objetos particulares las simbolizaremos siempre por las letras minúsculas. Acuérdense de esto siempre. Los objetos particulares los simbolizaremos con las letras minúsculas: A, B, C, D, E, etc. Las que ustedes quieran. Como por ejemplo, en esta, Frodo lo simbolizaremos con la letra A, pero A minúscula. Entonces, cada letra identifica un individuo. De modo que si simbolizamos Frodo es igual a A,